La visión doble es un síntoma que puede ocurrir por muchas causas. Es frecuente que lo relacionemos con un estrabismo o un problema neurológico. Pero, ¿sabías que la causa puede estar dentro del ojo? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 8 de agosto de 2025. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 8 de la 9ª temporada, correspondiente al mes de agosto de 2025. Y el tema principal de hoy es la visión doble, la diplopia, pero un tipo concreto y menos frecuente de visión doble, la ocurrida dentro de un ojo, donde la causa es un solo ojo, lo que se llama diplopia monocular. Eso nos deja la puerta abierta a que en un futuro episodio completemos esta miniserie y hablemos de la diplopia binocular, cuando para ver doble necesitamos el concurso de los dos ojos. La diplopia binocular es más frecuente que la monocular, sin embargo la monocular tampoco es un evento extraño y siempre tenemos que diferenciar una y otra, hacer lo que llamamos el diagnóstico diferencial. Pero eso será después de que hablemos de las noticias. En la primera sección de noticias e investigación hablaremos de un tratamiento que puede ser revolucionario o que promete o que apunta a ofrecer una alternativa viable a una enfermedad muy frecuente que hemos hablado mucho aquí, que es la degeneración macular asociada a la edad. En su forma clásica, en la forma seca o atrófica, no estamos hablando de cuando hay una complicación como una membrana neovascular, que eso tiene un tratamiento con inyecciones en el ojo, sino, digamos, la enfermedad de fondo. Realmente no tenemos tratamiento, ni siquiera una forma real de prevención, aunque se venden y se comercializan suplementos vitamínicos y nutricionales que pretenden frenar la enfermedad, pero eso no está demostrado científicamente, a pesar de que lo quieren vender como tal, y además no es un tratamiento como tal. Sin embargo, hoy veremos que quieren proponer un tratamiento con un efecto terapéutico real de frenar la progresión. Es un tratamiento mediante luz, un tipo de fototerapia, luz que se utiliza sobre la retina. Y finalmente, en el apartado de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de un síntoma súper frecuente, que son las fasciculaciones o mioquimias del párpado, esas pequeñas vibraciones tan molestas que los hemos sufrido casi todos, y veremos cómo usan medias verdades para mentirnos, para vendernos una serie de productos o servicios o tratamientos, diciendo no mentiras descaradas, sino algo peor, que son medias mentiras. En este primer apartado de investigación y noticias del mundo oftalmológico, me hago eco de una investigación que salió a finales del año pasado que habla de la biomodulación o de la fotobiomodulación, un tratamiento que se basa en utilizar luz con diferentes longitudes de onda, luz visible,
que se proyectan sobre la retina para mejorar la función de unas células, la función celular del epitelio pigmentario. Y esto se quiere utilizar, de hecho en el estudio se ha utilizado en una enfermedad súper frecuente, quizá la enfermedad más importante de la retina, sobre todo en personas mayores, que es la degeneración macular asociada a la edad. De esta enfermedad hemos hablado mucho en este podcast. Es una degeneración del área central de la retina, de la mácula, que se debe por toda la edad y luego tiene otra serie de factores genéticos y alguno más. Esta degeneración, esta pérdida de células en el centro de la retina, fundamentalmente de fotorreceptores, de conos, esas células sensibles a la luz que transforman la luz, la imagen que se proyecta en la retina, lo transforma en señales biológicas, señales electroquímicas, y luego esas señales se procesarán y se enviarán al cerebro. Existen dos tipos de fotorreceptores, conos y bastones, pero en el centro de la mácula hay básicamente conos, son los que están especializados cuando hay buena luz, para luz diurna, y que nos dan información de colores. En esta enfermedad, en esta degeneración macular, estos fotorreceptores van degradando y muriéndose, y en parte se deben a las otras células que están en íntima relación con los fotorreceptores, que es el epitelio pigmentario. Estos dos estirpes celulares, fotorreceptores, conos sobre todo, y epitelio pigmentario, están totalmente imbricados, y el metabolismo de estos conos, que es un metabolismo muy complejo, muy exigente, se mantiene gracias a este epitelio pigmentario. Este epitelio, aparte de absorber luz, por eso tiene pigmento, por eso se llama así pigmentario, tiene la función de asistir metabólicamente a estos fotorreceptores, a estos conos. Y cuando hay una degeneración y pérdida de función de estas células del epitelio pigmentario, secundariamente los fotorreceptores van degenerando y muriendo. Por eso, el hecho de encontrar un tratamiento que favorezca la función celular, que preserve la función de este epitelio pigmentario, pues podría ser beneficioso para esta enfermedad. El estudio que hicieron, o que publicaron, mejor dicho, a finales del año pasado, es un estudio con 100 pacientes que tenían esta enfermedad de degeneración macular asociada a la edad en un estadio intermedio. Y de esos 100 pacientes hicieron dos grupos al azar, aleatorizados, randomizados. Y a un grupo le dieron un tratamiento placebo, un tratamiento lumínico simulado, y en el otro grupo pues le dieron el tratamiento real. Hicieron 2 años de tratamiento, y el tratamiento consistía en esta terapia de luz sobre los ojos 3 veces a la semana durante 3 semanas, y luego esto lo repetían cada 4 meses. Los resultados del estudio mostraron que algo más de la mitad de los pacientes del grupo tratado mejoraban un poco, pero según los resultados que dieron no me queda muy claro que esa mejoría fuera clínicamente significativa, aunque fueron capaces de medirla, ¿no? A nivel de investigación. No lo sé si esa mejoría en la práctica real tiene relevancia o no. Mientras que casi el 20% de los no tratados del grupo placebo perdían visión. El tratamiento parecía más eficaz, más que ganar vista, retrasar el empeoramiento. Se observó una reducción significativa de la aparición de un estadio más grave y final de la enfermedad que se llama atrofia geográfica. Y parecía que los no tratados pues empeoraban más rápidos y evolucionaban a esta enfermedad, a esta forma de la enfermedad más avanzada. Como conclusión, entonces, este es un estudio, realmente es muy preliminar. Apunta a que en este estudio que hay un efecto clínico, más que mejorar, podría ser útil para frenar la progresión, pero hace falta acumular más evidencia, replicarlo en otros estudios, sobre todo ver si ese beneficio que está demostrado, por lo menos apuntado o indicado en estudios más teóricos, más de ensayo clínico, si realmente los pacientes notan una mejora en su calidad de vida. Y ese mantener mejor la visión o evitar que empeore la enfermedad se traduce en mejor calidad de vida y por lo tanto merece la pena realmente empezar a utilizar de forma masiva este tratamiento. Como ventajas de este tratamiento,
no vamos a tener los efectos secundarios de tratamientos intervencionistas, como cuando sucede esa complicación de la degeneración macular, que es ese crecimiento de esa membrana subretiniana, esa membrana neovascular, que hay que hacer múltiples inyecciones intraoculares y eso tiene sus riesgos, además son tratamientos repetidos. Aquí no, este tratamiento se considera en principio no intervencionista. No quiere decir que no pueda haber efectos secundarios, pero no es intervencionista, no estamos entrando físicamente, no estamos inyectando nada dentro del ojo. A pesar de que no hay una evidencia completa de que este tratamiento funciona, realmente está aprobado ya por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, y también por la FDA, por la agencia estadounidense, pero el que esté aprobado su uso no quiere decir que estas agencias estén certificando que sea un tratamiento eficaz. No. Lo que pasa es que esta modalidad de tratamiento no es un medicamento, no es un fármaco. Por lo tanto, no tiene que demostrar su eficacia para llevarse a cabo, porque realmente no estamos comercializando nada en el sentido de que no estamos vendiendo un tratamiento comercial tipo fármaco al público. Se está vendiendo en farmacias, no es un medicamento. Es un tratamiento que se realiza en clínicas u hospitales oftalmológicos y para autorizar que se lleve a cabo no tiene que demostrar que funcione y que cure nada. Simplemente tiene que demostrar que es seguro. Y efectivamente estamos hablando de luz visible de baja energía. En principio se considera seguro. Luego eso ya tendríamos que discutirlo más adelante, pero en cualquier caso, con las normativas vigentes, hablo de Europa, hablo de Estados Unidos, no hay ningún impedimento para llevarlo a cabo y entonces ya se está utilizando. De hecho, en clínicas oftalmológicas en España ya se ofrece este tratamiento de fotobiomodulación para tratar la degeneración macular. Pero tenemos que saber que todavía no está demostrado realmente. Está solo como este estudio preliminar. ¿Qué es eso? Preliminar. Son 100 casos, son 2 años. Bueno, pues es un indicio, pero todavía no sabemos realmente si es un tratamiento que en el balance riesgos-beneficios va a producir una mejoría significativa a los pacientes. El tiempo lo dirá. En la sección principal del episodio de hoy vamos a hablar de la visión doble o la diplopía, que es un síntoma en el cual una persona ve 2 imágenes. Una imagen la percibe 2 veces. Es una forma, si lo queremos llamar así, de alucinación, un trastorno en la percepción visual en el cual un objeto que existe en la realidad, uno solo, nosotros lo percibimos como 2 objetos. Ya veremos que esto tiene muchos matices. La visión doble o diplopia se puede separar, se puede dividir de muchas maneras porque es un síntoma, no es una enfermedad ni es un diagnóstico. Es un síntoma que percibe un paciente. Y a nivel de oftalmología, a nivel de salud y enfermedades visuales, hacemos una separación fundamental. Esto es, digamos, lo más importante. Ver si esa visión doble es binocular o monocular. Binocular significa que es necesario que estén los 2 ojos abiertos, necesitamos que lleguen las imágenes de los 2 ojos para que se produzca esa visión doble. Y el problema es que no podemos integrar bien las imágenes que nos llegan de cada uno de los 2 ojos. Nosotros, los humanos, y una gran parte de los animales vertebrados con 2 ojos en cámara como tenemos nosotros, tenemos 2 ojos, con lo cual cada ojo nos da una imagen. Sin embargo, nosotros percibimos conscientemente no 2 imágenes por separado, sino una sola imagen. Con lo cual, cada una de las 2 imágenes que nos vienen de cada ojo las tenemos que fusionar. Las fusionamos y las convertimos en una sola. Si eso fracasa, pues entonces tenemos la diplopia binocular. Evidentemente, esa visión doble desaparece cuando tapamos cualquiera de los 2 ojos, con lo cual cada ojo por separado genera una imagen y cuando tenemos los 2 ojos funcionando a la vez, somos incapaces de fusionar esas 2 imágenes diferentes que viene cada ojo en una sola.
Eso sería la diplopia binocular, que es la más frecuente. Pero la otra diplopia, la llamada monocular, siendo estadísticamente menos frecuente, sigue siendo lo suficientemente prevalente, lo vemos bastante, con bastante frecuencia, y le tenemos que dar mucha importancia, sobre todo separarla. Cuando el paciente dice que ve doble, lo primero que tenemos que hacer es saber, ¿es monocular o es binocular? La diplopia monocular significa que no precisa de la colaboración simultánea de los dos ojos. Eso significa que un solo ojo, el que tiene el problema, produce la visión doble por separado. Vamos a suponer que tenemos el problema en el ojo derecho. Entonces, si nos tapamos el ojo derecho y vemos con el ojo izquierdo que está sano, vemos una imagen. Pero si nos tapamos el ojo izquierdo, con el ojo derecho vemos doble. Entonces es una diplopia monocular. Entonces el problema está en el propio ojo derecho. Y a eso nos vamos a dedicar hoy. Para complicar un poco esta clasificación, puedes tener diplopia monocular de los dos ojos, que parece un contrasentido, pero no. Puedes tener un problema en el cual cada ojo por separado es capaz de producir visión doble. Te tapas el ojo izquierdo, ves doble con el derecho. Te tapas el ojo derecho, ves doble con el izquierdo. Pues aunque tengas visión doble en los dos ojos es monocular. Esto no es que sea muy frecuente, pero es importante. Que sea binocular no significa que el problema esté en cada uno de los dos ojos. Significa que hace falta la participación simultánea de los dos ojos y el problema desaparece tapando cualquiera de los dos ojos. Sin embargo, la diplopia monocular es una visión doble que persiste tapando al menos alguno de los dos ojos. El diagnóstico, o por lo menos la primera aproximación diagnóstica, es tan fácil como he dicho. Si el paciente acude a nuestra consulta o a urgencias diciendo que ve doble, que ve dos imágenes, lo más fácil es tapar un ojo y tapar el otro ojo. Si la visión doble permanece aún tapando alguno de los dos ojos, pues estamos hablando de una visión doble monocular. El ojo que está funcionando en ese momento es el que tiene problema, así ya tenemos el diagnóstico. La ventaja de una vez separar entre diplopia binocular y monocular es que una vez sabemos que la diplopia es monocular, el problema está en el propio ojo, entonces tenemos que buscar las causas dentro del ojo. Este diagnóstico o esta primera separación se complica un poco cuando el síntoma es intermitente, cuando el paciente tiene diplopia intermitente. Pues a veces veo doble, pero justo en este momento no. En el momento en el que el paciente acude a nosotros y estamos explorándolo, si en ese momento no ve doble, pues es más problemático, porque ese test de taparle un ojo o taparle otro ojo no va a solucionarlo si no conseguimos que vea doble en este momento. Tenemos que hacer más preguntas o hacer más exploraciones. Como truco, en la visión doble monocular, realmente hay dos imágenes, las dos no tienen la misma calidad. Hay una imagen que es buena, la segunda imagen claramente es mala, es una especie de imagen fantasma, como una segunda silueta. Y saben, pues hay una imagen buena y pegado o justo detrás hay como una segunda sombra. Entonces lo refieren como visión doble, pero no son dos imágenes completamente simétricas y separadas. Además, esa segunda imagen fantasma está pegada, está íntimamente unida a la primera, a la imagen buena, a la imagen real. Y esto nos da pistas porque cuando la diplopia es binocular, cuando se trata de un problema de coordinación o de fusión de las imágenes de cada ojo, puede pasar que las dos imágenes son igual de nítidas y de buenas y de válidas, y cuando vemos dos objetos, un objeto está duplicado, pueden estar separados entre sí, no están pegados íntimamente unidos, uno no es la silueta del otro. Puede pasar, eso que estén muy pegaditos y muy relacionados puede pasar en la diplopia binocular, pero también puede pasar en esta diplopia binocular que los objetos estén más o menos separados, incluso que hay un espacio entre medio y cada uno de los dos objetos que están duplicados se vean nítidamente separados uno del otro. Eso nunca ocurre con la diplopia monocular, o sea que este tipo de trucos también nos pueden ayudar al diagnóstico. Bien, ya tenemos un poco el diagnóstico o una aproximación de para dónde vamos. Ahora vamos a ver las causas que pueden estar detrás de una diplopia monocular, una visión doble y el problema está en un ojo concreto. Hay una causa muy extraña, muy infrecuente, pero me gusta comentarla, que se llama
policoria o pseudopolicoria. ¿Qué significa esto? Nosotros, cuando vemos con un ojo, vemos una sola imagen porque tenemos un sistema de lentes, dos lentes, la lente más potente que está en la superficie anterior del ojo, llamada córnea, y luego una lente interior que se llama cristalino. Las dos están puestas en paralelo, una delante de otra. Entonces la imagen llega por delante, atraviesa las dos lentes, las lentes refractan los rayos luminosos y proyectan una imagen, en principio nítida y correcta, en la retina. No se generan 2 o 3 o 4 imágenes diferentes porque las lentes están bien alineadas, bien centradas una delante de otra, y también porque tenemos un sistema que concentra la luz, un diafragma que es el iris. El iris deja un agujero central y el iris está en el centro del eje visual, con lo cual el eje de la córnea, el eje del iris y el eje del cristalino están totalmente alineados en un eje visual. ¿Qué pasa si en vez de tener una pupila, por la causa que sea, tenemos dos pupilas o más pupilas? Es decir, el iris, que es el que hace de concentrador de luz, en vez de tener solo un agujero central, una pupila, pues tiene dos o más agujeros. Bueno, pues que a través de estas diferentes pupilas se pueden proyectar imágenes diferentes, proyecciones diferentes en la retina. El término que usamos para referirnos a la pupila, cuando hablamos de trastornos o enfermedades de la pupila, es coria. De tal forma que cuando la pupila del ojo derecho no tiene el mismo tamaño del ojo izquierdo, llamamos anisocoria, pupilas de diferente tamaño. Cuando en vez de existir una pupila hay varias pupilas, la llamamos policoria. Y cuando este problema no es que tengamos varias pupilas de forma natural, porque ese trastorno es súper raro, sino que se han hecho de forma artificial o durante una cirugía o durante un láser o cualquier procedimiento o un traumatismo, cuando se han producido diferentes agujeros en el iris que podrían ser como falsas pupilas, se llama pseudopolicoria. Pseudo significa falso. De esta manera, cualquiera de estas dos alteraciones, la policoria auténtica o la pseudopolicoria, podría en teoría producir doble imagen. Ya digo que en la práctica no lo vemos casi nunca. Entonces, quitando este caso extraño, que en vez de tener una pupila tenemos varias pupilas o algo parecido, realmente el problema de la visión doble se trata de un problema en las lentes, es decir, en la córnea o en el cristalino. ¿Qué problemas de lentes podemos tener? Pues muchos tipos. Vamos a empezar de lo más clásico, lo más fácil de entender, a lo más infrecuente. Lo más frecuente, los defectos ópticos. Los defectos ópticos, defectos de graduación de gafas. Hablo de miopía, hipermetropía, astigmatismo y vista cansada. El más habitual, probablemente, el astigmatismo. Un astigmatismo sin corregir puede producir como una especie de figura fantasma, una especie de doble silueta en algunos contornos de algunos objetos bien contrastados. Cuando miramos pues, una letra negra sobre un fondo blanco, puede ser que vemos como una especie de sombrita que se puede poner arriba o de forma oblicua o a un lado, y entonces podemos describirlo como visión doble, aunque más que ver dos letras separadas queda como una especie de doble silueta en la letra. Otros defectos tipo hipermetropía o miopía podrían producirlo, pero en menor frecuencia que el astigmatismo. Relacionado con esto, también hay problemas de las lentes de enfoque, pero no son los defectos clásicos. Es lo que se llaman aberraciones visuales o aberraciones ópticas. Son defectos o imperfecciones de la lente en las cuales pues, este sistema de lentes de córnea cristalino no enfocan la imagen perfectamente nítida. Siendo más estrictos, los defectos ópticos también son aberraciones ópticas. Lo que pasa es que son las aberraciones clásicas más conocidas que las corregimos bien con gafas. A veces dejamos el término de aberraciones ópticas para otras aberraciones menos frecuentes que no podemos corregir bien con gafas. ¿Qué puede producir estos defectos de enfoque de gafas? Bueno, pues el astigmatismo pueden ser defectos de nacimiento, defectos que pueden producirse con el crecimiento, pero los defectos más extraños, más de tipo aberraciones visuales, más difíciles de solucionar, pueden deberse a alteraciones más infrecuentes y adquiridas, por ejemplo, en la córnea.
cicatrices por un traumatismo, deformaciones también por traumatismos y por enfermedades, un tipo de deformación o cambio en la curvatura de la córnea muy frecuente, o bueno, más que muy frecuente, dentro de que esto es una rareza, pues lo más conocido son las llamadas ectasias corneales, que son cambios de forma degenerativos y progresivos de la córnea. Tipo, el más conocido es el queratocono, pero no es el único. Ese tipo de problemas, estas ectasias o cicatrices, otro tipo de deformaciones de la córnea, producen pues eso, tanto defectos clásicos tipo miopía, astigmatismo, como otras aberraciones más infrecuentes. Pero el problema no solo tiene que estar en la córnea. Hemos dicho que el sistema óptico tiene dos lentes, la córnea, que es efectivamente la más importante en cuanto a potencia, pero también lo tenemos en el cristalino. Y alteraciones en el cristalino también pueden producir estas alteraciones o aberraciones y al final puede producir esa visión doble. ¿Cuál es el problema del cristalino más frecuente? Las cataratas. La opacidad del cristalino, normalmente debido a la edad, pero también hay otras causas de cataratas en personas jóvenes. Sí que es cierto que la mayor parte de las veces las cataratas no producen visión doble. El paciente se quejará de otras cosas, de pérdida visual en general, de cambio en la percepción de colores, de deslumbramiento, etc. Entonces, dentro del concepto de catarata, el síntoma de ver doble no es lo más frecuente, pero la catarata es tan frecuente que sigue siendo una causa frecuente cuando el paciente no se queja de que ve doble y es por un ojo. Entonces hay que descartar las cataratas. Y como causas más infrecuentes, una luxación del cristalino. Un cristalino luxado es un cristalino dislocado, que se ha cambiado de posición. No está perfectamente centrado, sino que se ha desplazado normalmente hacia abajo por gravedad o a una posición que hace que el centro del cristalino, como lente, no está alineado con el eje visual y con el eje corneal. Por lo tanto, ese desalineamiento de lentos pues, produce aberraciones ópticas y puede producir visión doble. Y por último, debemos volver un poco a la córnea. Hemos hablado de la córnea de forma anatómica, pero nos hemos olvidado o hemos dejado pasar un componente dinámico que está relacionado con la córnea, pero no depende del tejido interno de la córnea. Estamos hablando de la película lagrimal. Para que la córnea funcione y de unas imágenes buenas, regulares, enfocadas y de calidad, necesitamos que la película lagrimal, que se distribuye por la superficie anterior de la córnea, sea una película estable, regular. Necesitamos esa interfaz entre el aire y el agua, pues lo más regular posible para que el sistema de lentes que constituyen la lágrima con la córnea funcione a la perfección. Si tenemos problemas de lágrima, esto no va a funcionar así. Estamos hablando sobre todo de ojo seco o, en general, problemas de calidad de lágrima. Cuando tenemos un ojo seco que afecta a la córnea central, o por lo menos ahí la córnea no está bien hidratada, no se reparte bien la película lagrimal, pues podemos tener síntomas de ojo seco, síntomas de irritación de la córnea, pero lo que nos interesa hoy, una diplopia monocular, una imagen fantasma, una doble silueta, pero a diferencia del resto que he hablado, son diplopias transitorias y variables, que la lágrima, según parpadeamos, puede mejorar, puede ir empeorando. El resto de problemas que he dicho de alteraciones anatómicas de la curva de la córnea o del cristalino no es una visión doble que varía a lo largo del día o que varía con el parpadeo. Sin embargo, esta visión doble por problemas de sequedad, problemas de lágrima, sí que varía mucho a lo largo del día. Entonces, ¿qué tratamiento tenemos que hacer para la visión doble monocular? Lo que estamos hablando hoy. El problema está dentro de un ojo. Bueno, pues el tratamiento es de la causa. ¿Que el paciente tiene ojo seco? Bueno, pues lágrimas artificiales, modificación del ambiente. ¿Que el problema es un defecto de graduación clásico, lo típico, un astigmatismo? Bueno, pues corregirlo con gafas o con lentillas. Ya se nos complica un poco más si son problemas corneales. Bueno, pues si hay una inestabilidad o una irregularidad en la forma de la córnea, podemos utilizar lentes de contacto rígidas o algún tipo de cirugía. Cirugías tipo anillos. Realmente cuando hablamos de anillos corneales normalmente no son anillos completos, sino son sectores de anillos, son como plastiquitos que son circulares, que son como arcos de anillos que se introducen en el espesor de la córnea y la regularizan, corrigen su curvatura para intentar
que quede más regular, más cercana a la forma normal de la córnea. Y en casos más avanzados, trasplantes corneales, normalmente parciales. Muchas veces no hace falta quitar toda la córnea, sino pues una parte y igual la parte más superficial de la córnea. Incluso si el problema más que un cambio de curvatura o de forma es una opacidad por una cicatriz, por ejemplo, y esa opacidad es relativamente superficial y se trata de eliminar las primeras micras más superficiales, se puede hacer una eliminación superficial de ese tejido, de ese estroma, con láser, que también es una cirugía, pero es menos invasiva que, digamos, en la cirugía de trasplante tradicional. Se puede hacer lo que se llama queratectomía fototerapéutica, que es quitar unas primeras micras, rebajar un poquito el grosor de la córnea, eliminando la cicatriz. Si el problema no está en la córnea y está en el cristalino, la cirugía del cristalino. Si es una catarata, bueno, pues una cirugía de cataratas. Si es una luxación, si el cristalino está cambiado de sitio, pues también sería una cirugía de recambio. Hay que quitar ese cristalino y colocar una lente intraocular. En una cirugía igual más difícil, porque si el cristalino se ha luxado, está cambiado de sitio, significa que el saco que sujeta y mantiene el cristalino también se ha luxado. Y ese saco, ese estuche que sujeta el cristalino, solemos utilizarlos para colocar dentro de la lente intraocular. Con lo cual, pues es un saco inestable. Muchas veces no podremos hacer la cirugía de catarata normal, tendremos que hacer una técnica un poquito más elaborada, cuidadosa o sofisticada. Pero en cualquier caso se trata de quitar ese cristalino y colocar una lente intraocular centrada para solucionar el problema. En la sección de preguntas de los oyentes vamos a analizar un enlace que me ha mandado amablemente Alfonso sobre un artículo que han encontrado en una red social, en LinkedIn, sobre cursos de inteligencia emocional y coaching. Y podríamos pensar, ¿qué tiene que ver eso con la salud visual que hablamos hoy? Bueno, pues en este artículo empezaba con un vídeo corto de lo que podemos ver como un problema que nos ha sucedido a mucha gente, que son esas vibraciones que podemos tener en el párpado, esas contracciones involuntarias no de todo el músculo, sino una parte del músculo, ocurre más en el párpado inferior, que nos dura un tiempo. Se llaman mioquimias del párpado, del orbicular del párpado inferior o fasciculaciones. Es una cosa como muy desagradable, es como una especie de latidos o vibraciones totalmente involuntarias. Y es eso, unas fibras del músculo que cierra los ojos, el llamado orbicular de los párpados, que se contraen de forma involuntaria y como espasmódica, y es desagradable, e incluso nos puede vibrar la imagen. Y dura, bueno, pues un tiempo. Esta patología, bueno, más que llamarla patología enfermedad, vamos a llamarla este trastorno o esta alteración es benigna, casi nunca se asocia a enfermedades y a veces aparece de forma espontánea, sin ningún factor relacionado y tal como viene se va. Otras veces está asociado a la fatiga, al cansancio, al tomar café, a uso de estimulantes y también a veces al estrés. Hasta aquí todo bien. Claro, tal como lo planteaba en este artículo, pues te hablaba de que si te pasa esto, cuidado porque tu cuerpo te está avisando, no, el estrés, no estás gestionando bien, y entonces te vendía su curso de inteligencia emocional, coaching, bla, bla, bla. ¿Qué está haciendo? Pues cogiendo medias verdades. ¿Es cierto que las fasciculaciones se pueden relacionar con el estrés? Sí. Pero aquí está metiendo miedo y está diciendo, si te pasa esto, que le pasa o le ha pasado a muchísima gente, cuidado porque tienes un estrés y no estás manejando bien y bueno, pues vente a mi curso porque te puede pasar algo más, ¿no? Esto podría evolucionar más y yo qué sé. Como poco parece que si tienes una fasciculación y no vas a su curso, en 3 meses te va a dar un infarto en el corazón del estrés y estás fatal. Y a ver, no es así. Primero, que no tiene por qué ser el estrés, puede ser de cansancio o puede haber ninguna causa en concreto. Entonces lo que estamos haciendo es meter miedo a la gente. Así que no, si te ocurre lo de las fasciculaciones, no pasa nada.
Puede ser más o menos molesto y si te recurre mucho, pues puedes tomar medidas para que no te ocurra tanto. Si tomas mucho café, pues igual es el café, puede ser de la fatiga, pues dormir bien. Este tipo de recomendaciones pueden venir bien al margen de esta molestia del párpado. Pero no, esto no es un aviso. Otra cosa es que tengas, la tensión arterial alta y tengas subidas de tensiones como muy intermitentes y una cosa muy exagerada. Eso ya es un problema médico que puede ser del estrés o puede no ser del estrés, pero en algunos casos sí que pueden estar asociados al estrés. Pero pues esto ya es otra cosa que sí que le tienes que dar importancia. Igual el problema no es que tengas que ir a un coaching o a que te enseñen a gestionar tus emociones o no tienes que ir a ningún curso de autoayuda, pero bueno, eso por lo menos es un problema de salud que le tienes que dar importancia. Pero esto no es un problema de salud y no es un red flag, no es una señal de alerta, entonces no te tienes que dejar engañar por este tipo de cosas. Pero sé que sí que yo vería como un tipo de red flag o señal de ojo a lo que están haciendo aquí es cuando pues este tipo de coach o de cursos o de personas que te quieren enseñar a vivir mejor utiliza medias verdades para intentar asustarte y engañarte. A mí esas personas no me parecen de fiar. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy, un podcast donde hemos hablado principalmente de un síntoma que es la visión doble, ver dos objetos, o mejor dicho, ver una silueta por detrás o pegada a nuestra imagen, ¿no? Una especie de efecto o imagen fantasma. Porque la visión doble de hoy se trata de una visión doble monocular. El problema está dentro del ojo. Dejaremos para un futuro episodio hablar de la diplopia binocular, que puede ser un poquito más compleja o más interesante. Sin embargo, está bien saber, que aparte de lesiones o problemas un poquito más extraños y donde los médicos, los oftalmólogos tenemos que poner más tratamientos, pues a veces puede ser un tema de o no llevar bien las gafas o no llevarlas y necesitamos gafas, un problema de sequedad ocular. Dentro de los síntomas de no llevar bien las gafas o que se nos seque el ojo, puede ser que veamos esa imagen fantasma, ese tipo de visión doble. Y eso está bien que lo sepamos. Aparte de este síntoma, en la sección inicial del programa hemos hablado de un posible tratamiento para la degeneración macular asociada a la edad. Hemos hablado de la fotobiomodulación. Y hay un estudio preliminar de 2 años que da indicios, pero todavía es un estudio muy preliminar, no vamos a lanzar las campanas al vuelo, y ya se está empezando a utilizar, por ejemplo, en España. Veremos si realmente los resultados son buenos. Tenemos que tener en cuenta que como mucho va a retrasar algo en una parte de los pacientes tratados, podría retrasar algo la enfermedad. Veremos si esto es cierto o no. Y finalmente hemos hablado de las fasciculaciones o la mioquimia del párpado, del orbicular del párpado. Un síntoma banal, molesto, que aunque puede estar asociado al estrés, no significa que tengas un problema ni que tienes que apuntarte a un curso de autoayuda, ni a un coaching, ni nada de eso. Que no te metan miedo. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.